Bueno, hola a todos, mucho gusto. Soy el doctor Engelmayer del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y la Fundación FUNEF. Soy neumonólogo y me dedico a fibrosis pulmonar. Es para mí realmente un gusto estar compartiendo con tan importante auditorio mundial esta charla y bueno, agradezco muchísimo la invitación, en especial a la doctora Mariana de Gruta. Bueno, vamos a hablar de cómo prevenir un poco la invalidez, a través del diagnóstico temprano. Esta charla es de diagnóstico temprano de fibrosis pulmonar. Y lo primero que se me ocurrió, sé que en este público hay muchos de ustedes no son profesionales de la salud, ni conocen mucho de esta enfermedad. Quizás si uno habla de enfermedades respiratorias, lo primero que piensa es en EPOC, en el cigarrillo, en asma, en cáncer de pulmón. Pero quiero que sepan que estas otras enfermedades, a veces más huérfanas, a veces dejadas de lado, que son el grupo de las fibrosis pulmonares, que ahora vamos a ver bien qué son un problema de primera línea para la salud pública mundial. Lo primero que quiero transmitirles es cuán mortales son las fibrosis pulmonares. Y aunque a muchos de ustedes les parezca mentira, yo les quiero dejar como primer mensaje que esta mujer tiene más chance de morir de fibrosis pulmonar que de cáncer de mama. Por supuesto, ustedes estarán pensando que yo estoy loco, por supuesto que el cáncer de mama es más frecuente que la fibrosis pulmonar, pero la diferencia es que gracias al avance de la ciencia y a los excelentes tratamientos que tenemos ahora para el cáncer de mama, si bien muchas mujeres tienen cáncer de mama, muy pocas de ellas mueren de cáncer de mama. En cambio, los pacientes con fibrosis pulmonar mueren de fibrosis pulmonar. Y es por esto que aún siendo una enfermedad menos prevalente, la fibrosis que el cáncer de mama, mata a más mujeres por año. Y el otro, bueno, ese es uno de los mensajes, que las mujeres tienen más chance de morir de fibrosis pulmonar que de cáncer de mama. Y después, si hablamos en términos generales, y estas son, bueno, estadísticas del Reino Unido, de manera global, 2 de cada 100 personas en el mundo desarrollado mueren de fibrosis pulmonar, de fibrosis pulmonar progresiva. Esto incluye una variante de fibrosis pulmonares que incluyen este grupo que nos convoca hoy, que son las fibrosis pulmonares que se asocian a enfermedades autoinmunes o que están causadas por enfermedades autoinmunes o reumáticas o del tejido conectivo, como ustedes las pueden escuchar nombrar. Con lo cual, bueno, acá ahora entienden un poco más con alguna estadística que les acabo de mostrar que las fibrosis pulmonares se están convirtiendo en un problema mayor de salud pública mundial. Repasemos brevemente qué es la fibrosis pulmonar, qué es este proceso de cicatrización aberrante o anómala que se produce en el pulmón. Bueno, a diferencia del enfisema, del EPOC o enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde el cigarrillo destruye el parénquima pulmonar, ¿eh? Acá el mecanismo es completamente distinto. Acá hay una injuria del pulmón que a veces se desconoce en la fibrosis pulmonar idiopática, pero muchas veces sí se conoce como en estas fibrosis que nos convocan hoy asociadas a enfermedades autoinmunes, o a veces puede ser algún fármaco o algún antígeno inhalado, algún agente inhalado, como por ejemplo en personas que son trabajadores de minas, por poner un ejemplo, y que en sujetos muchas veces genéticamente predispuestos, esa injuria lleva a destrucción de pulmón y el propio pulmón, el propio cuerpo en el intento por reparar ese pulmón dañado, esa injuria, lleva a un proceso de cicatrización. Pero esa cicatrización no surte efecto, es anómala, es aberrante y lleva a un depósito descontrolado de fibras, de cicatrices en el pulmón que muchas veces conducen a la insuficiencia respiratoria y la muerte. Lamentablemente, o por el contrario, esto puede ser capitalizado a favor nuestro, hay un gran subdiagnóstico de estas enfermedades. Digo lamentablemente porque, digamos, tenemos la obligación de llegar más temprano. Y si lo vemos esto como una oportunidad, tenemos que conocer que estas enfermedades tienen un largo periodo asintomático o presintomático, en donde el paciente ya está enfermándose, pero todavía no tiene ninguna manifestación de la enfermedad. Dijimos, se produce una injuria epitelial, hay un remodelado de la matriz extracelular
esto lleva a la fibrosis, pero hasta acá el paciente no siente nada. Después de un tiempo variable, y esto puede llevar años, el paciente puede empezar a tener algunos síntomas. Muchas veces es disnea o dificultad para respirar, o tos o catarro que no se cura y que persiste a lo largo de los meses y de los años, y esto luego puede llevar a la muerte. Este es el periodo subclínico. En medicina subclínico o presintomático hablamos cuando el paciente no tiene manifestaciones clínicas, y es acá donde nos gustaría llegar, antes de que el paciente tenga síntomas, eh, y tenga incapacidad y podamos impactar con algún tratamiento apropiado sobre el paciente. Y la otra es decir, bueno, ¿por qué el paciente recorre un largo camino ante el diagnóstico? Pues la realidad es que tanto en nuestros países de Latinoamérica como también en los países más desarrollados del mundo, al tratarse esta de enfermedades, me refiero a las fibrosis pulmonares, enfermedades un poco más huérfanas, un poco menos prevalentes, pero aunque en su conjunto no son tan poco prevalentes, muchas veces el sistema de salud está menos preparado para diagnosticarlas. Si a esto se le suma que los pacientes, como dijimos recién y como vimos en la diapositiva anterior, tienen un largo periodo presintomático, en donde no tienen ninguna manifestación clínica, y luego cuando empiezan a tener algún síntoma tienen primero un poco de falta de aire y a veces tos, muchas veces primero lo ve un médico de atención primaria, un médico clínico, después muchas veces los ve un cardiólogo pensando que hay algún problema de corazón. Muchas veces se nos pasan por alto a los médicos del sistema de salud o hacemos un diagnóstico erróneo, y eso lleva a que desde que el paciente empieza con síntomas hasta que finalmente llega a un centro especializado para tener un diagnóstico pasan una media de alrededor de 2 años. Y eso es tiempo valioso perdido que no nos debemos permitir en el futuro. Y la verdad es que conocemos, esto está muy bien estudiado desde hace ya más de 10 años, es un trabajo muy interesante de la doctora Dalila Lamas, que llegar tarde al diagnóstico tiene implicancias y lo pagamos con mayor mortalidad, básicamente. Este trabajo dividió en 4 cuartilos, de acuerdo a la demora del diagnóstico, menos de un año, un cuartilo, entre 1 y 2 años el otro, entre 2 y 4 años de demora otro, y el último cuartilo, el peor de todos, cuando se llevó más de 4 años llegar al diagnóstico, y como pueden ver, los pacientes con mayor demora del diagnóstico tienen mayor mortalidad. Lo vimos recién en parte, pero bueno, si tenemos que ver qué es lo que hace que tengamos tanta demora en llegar al diagnóstico, bueno, muchas veces los pacientes menosprecian los síntomas, o son negligentes, pero también, y consultan tarde, pero también los médicos. Muchas veces tenemos responsabilidad, con negligencia o con poca alerta, y hay algunas características de la propia enfermedad, como la lenta progresión y los síntomas poco específicos que también explican esta demora en el diagnóstico. Pero ustedes saben que en medicina en general, en salud pública en general, si hablamos de llegar más temprano, si hablamos de diagnosticar precozmente una enfermedad, utilizamos esta palabra que la traemos un poco de la jerga inglesa, que es screening o tamizaje o diagnóstico temprano, que seguramente ustedes la habrán escuchado mucho en cáncer. Hay varios tipos de cáncer que por suerte tienen un screening muy efectivo actualmente, como uno de los paradigmas es el cáncer de colon, por ejemplo, que hoy por hoy es un cáncer prevenible haciendo estudios a partir de los 45 o 50 años, o a veces antes, de acuerdo al grado de riesgo cada uno, con sangre oculta, un análisis de sangre oculta de materia fecal o con una colonoscopia se puede detectar precozmente y tratar. Pero claro, para que una enfermedad justamente sea detectable precozmente y sea posible de realizar un screening, debe tener un periodo presintomático, debe haber una prueba diagnóstica que tenga una buena sensibilidad y especificidad para diagnosticarla, debemos tener algún tratamiento efectivo, porque si vamos a llegar temprano y no tenemos nada para hacer, tampoco, desde el punto de vista, digamos, del costo efectivo de salud pública, el costo de efectividad de salud pública no tiene ninguna razón de ser. Y después la intervención que vamos a tomar llegando temprano, el tratamiento que vamos a tomar llegando temprano, sea farmacológico o sea quirúrgico, debe ser poco dañino, ¿no? Entonces debe valer la pena y debe ser menos dañino que el tratamiento, que la no intervención. Y, como decíamos recién, por último, bueno, debe ser además costo efectivo, porque si el tratamiento tiene un costo elevadísimo, tampoco vamos a poder hacerlo a una escala de
salud pública. Entonces, bueno, traigamos esto y bajemos un poco a nuestras fibrosis pulmonares. ¿Vale la pena el screening? ¿La podemos hacer? Y bueno, estamos en ese camino. Eh, Estamos empezando a detectar por tomografía computada algunas lesiones fibrosas muy precoces. Hay varios trabajos de esto. En la jerga inglesa se llaman ILAs o Interstitial Lung Abnormalities o anormalidades intersticiales pulmonares, que realizada en una tomografía computada de tórax de alta resolución en determinados sujetos, nos pueden hablar, nos pueden dar la pista de que estamos en presencia de un proceso de fibrosis temprano. Este es un tema muy técnico, pero bueno, los que nos dedicamos a esto estamos entrenados para reconocer estas anormalidades intersticiales. Y estas anormalidades intersticiales, a medida que vamos estudiando distintas cohortes de pacientes, vamos encontrando que tienen una prevalencia bastante importante. En el famoso estudio del COPD-GYN, que es un estudio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 8% de estos pacientes tenían anormalidades intersticiales. Muchos de ustedes conocerán la famosa corte de Framingham, un estudio que ya lleva más de 50 o 60 años, probablemente el estudio epidemiológico más importante del mundo de la historia. El 7% de los pacientes de la corte de Framingham tienen anormalidades intersticiales, lo mismo que otro 7% en un estudio de Islandia, o un 9% en la corte de estudio Eclipse de COPD, y hasta un 10% en el estudio en los participantes del estudio de screening de cáncer de pulmón, del NLST. Y lo que estamos encontrando es que aquellos pacientes que tienen anormalidades fibróticas tempranas suelen ser más fumadores. O sea que el cigarrillo también juega un rol, si bien no es un rol causa-efecto tan directo como lo es en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, también lo juega en la fibrosis. Y también estamos encontrando que aquellos pacientes que tienen estas anormalidades intersticiales o fibróticas tempranas tienen mayor deterioro de la función pulmonar, tienen mayor mortalidad por cualquier causa a sí mismo. Con lo cual, cada vez queda más claro que tener estas anormalidades intersticiales no es gratuito, y que esto tiene importantes implicancias en la salud de estos pacientes. Así que más síntomas respiratorios, reducción de la función pulmonar, menor capacidad de ejercicio y mayor mortalidad, todo acompaña a la presencia de estas anormalidades intersticiales. Entonces, ya para ir entrando en la última parte de esta charla, hasta acá parece bastante claro que esta enfermedad pulmonar intersticial o estas fibrosis pulmonares, sobre todo en personas de más de 50 años, no son tan poco comunes, no son enfermedades tan raras como por ahí se creía hace 30 o 40 años atrás, antes del advenimiento de la tomografía computada moderna. Tiene una importante etapa subclínica, o sea, los pacientes van desarrollando la enfermedad, como ocurre con el cáncer. Hay una etapa en donde se va desarrollando la enfermedad, no hay ninguna manifestación y es pasible de ser detectada con metodología diagnóstica en ese momento para poder hacer un tratamiento. Y además, muchas de estas enfermedades son muy progresivas. Entonces, lo que nos preguntamos siempre es, bueno, ¿cómo podemos llegar temprano? ¿Cuál es la metodología diagnóstica que nos permitiría llegar temprano? Bueno, uno podría decir, bueno, realizar más tomografía computada de alta resolución a los pacientes de riesgo, que es una de los caminos que estamos tomando, empezar a realizar más tomografía computada con alta resolución. Ustedes saben que la tomografía computada es posiblemente el estudio más importante hoy en día para pulmón, nos da muchísimos diagnósticos, nos da muchísima información anatómica, estructural y pronóstica del pulmón, pero tiene la desventaja que del costo, que es un costo elevado, sobre todo cuando se utiliza masivamente, y que además no debemos olvidar que irradia, ¿no? Son rayos X, con lo cual, si bien es una herramienta fundamental, hay que usarla siempre con criterio y con cuidado. La otra posibilidad sería, bueno, empezar a hacer un uso más difundido de las pruebas de función pulmonar, básicamente la espirometría y otras pruebas que hacemos los neumonólogos y los reumatólogos para medir la capacidad de los pulmones de los pacientes. Los hacemos soplar en un aparato, acá lo pueden ver al aparato, y eso nos da una pista de que puede estar ocurriendo algo en el pulmón porque el paciente sopla menos de lo que debería soplar, de lo que se esperaría que sople. Bueno, ese es otro de los caminos que estamos tomando. Pero cuando yo le doy
esta charla misma a médicos de atención primaria, a médicos clínicos en general, yo siempre les digo que no se olviden del que es posiblemente el invento más disruptivo de la historia de la medicina interna, que es el estetoscopio. ¿Mm? Entonces, muchas veces la pista de estas enfermedades no se necesita ser especialista. Cualquier médico de atención primaria en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, poniéndole el estetoscopio en el tórax, en el pecho, en los pulmones de los pacientes pueden escuchar unos ruiditos muy específicos que llaman rales crepitantes tipo velcro, que le pueden dar la pista a esos médicos de que estamos en presencia de una fibrosis pulmonar y ahí sí mandarlo a hacer una, estos otros estudios, tomografía y espirometría. Estos rales crepitantes tipo velcro son realmente una marca de la fibrosis pulmonar. Yo les hablé de fibrosis pulmonar en general, pero hoy nos convocan las fibrosis pulmonares de mecanismo autoinmune o asociadas a enfermedades autoinmunes. Ustedes saben, las enfermedades autoinmunes incluyen la artritis reumatoidea, la esclerodermia, el lupus, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las miopatías inflamatorias idiopáticas, etc. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con esa fibrosis? ¿También tienen un largo periodo presintomático? Sí, también tienen un largo periodo presintomático. También tienen lesiones precoces capaces de ser detectadas de manera temprana mediante un uso racional de la metodología diagnóstica clínica y por imágenes y funcional. Ya tenemos estudios que nos muestran que hasta la mitad de los pacientes con artritis reumatoidea tienen anormalidades intersticiales subclínicas. Por otro lado, no debemos olvidar que 3/4 de las pacientes con esclerodermia desarrollan fibrosis pulmonar a lo largo de la evolución de la enfermedad y la fibrosis pulmonar es la principal causa de muerte hoy por hoy en la esclerodermia. Con lo cual, el impacto de esta fibrosis en las enfermedades autoinmunes es muy, muy importante. Entonces, para llevarnos a casa y ya terminando, no debemos olvidarnos que en personas de más de 50 años, aunque esto es relativo, puede ser en menores también, con tos persistente, a los cuales se les ocultan rales capitales de tipo velcro, y sobre todo, ni que hablar, si tienen enfermedades autoinmunes, debemos avanzar, y aún teniendo espirometría normal, debemos hacer una tomografía computada con corte de alta resolución para poder detectar precozmente y llegar antes al diagnóstico. ¿Cómo tratamos estas enfermedades? ¿Cómo tratamos la fibrosis, sobre todo en particular las fibrosis asociadas a enfermedades autoinmunes? Estos son datos del registro EPIMAR, en su primera versión, registro latinoamericano de enfermedades pulmonares intersticiales, en donde tenemos datos de, bueno, estas enfermedades se tratan con distintos variantes de inmunosupresores como primera línea, los DIMARS convencionales, de las drogas modificadoras de la enfermedad, ciclofamida, cetioprina, rituximab, micofenolato mofetil, etc. Y cada vez más tenemos el advenimiento de los tratamientos farmacológicos específicos, antifibróticos, para tratar esta enfermedad, que son un grupo de agentes que se están convirtiendo con el correr del tiempo en una línea muy importante, justamente, como decía, de tratamiento. Pero si hablamos de obtener información de primera calidad de estas enfermedades, no podemos dejar de mencionar de nuestro registro ya en marcha, la continuación, la segunda versión mejorada del registro de enfermedad pulmonar intersticial de mecanismo autoinmune, ahora patrocinado por la Sociedad Argentina de Reumatología y por la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, que nos está empezando a dar y nos va a dar gran cantidad y calidad de información clínica, funcional, tomográfica, autoinmune de estos enfermos, de estas pacientes con fibrosis pulmonar de mecanismo autoinmune. Información de la vida real, de todos los centros de referencia en Latinoamérica con estas enfermedades. Por eso nosotros tenemos puesto muchos de nuestros esfuerzos e ilusiones en esta segunda versión de PIMAR, porque creemos que verdaderamente va a causar un gran impacto en la comunidad médica y en los pacientes con fibrosis pulmonar en América Latina. Y necesitamos más y mejor financiamiento para poder continuar con esta importante tarea. Así que bueno, en resumen, la fibrosis pulmonar es prevalente en la población general.
la fibrosis pulmonar de mecanismo autoinmune es un problema de salud pública mayor. ¿Eh? Hay un importante infradiagnóstico, o retardo en el diagnóstico o subdiagnóstico. Tenemos que difundir y tenemos la obligación de difundir este mensaje, porque cuanto antes intervendramos, mayor sea el impacto que vamos a tener sobre nuestros pacientes. Y para esto, como les decía recién, el registro PIMAR 2 nos va a dar una importantísima información. Muchísimas gracias, los dejo acá con una foto de mi querido Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y ha sido un honor estar acá, muy agradecido y estaré atento a vuestras preguntas para poder contestarlas.